¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos, ya transitando esta Semana Santa. Igualmente la política y lo que pasa en la Argentina y en el mundo se debe seguir desarrollando, a pesar de que hay muchos que afortunadamente hoy pueden estar descansando o pueden estar disfrutando de unas mini vacaciones. Pero más allá de eso vamos a seguir conversando de cosas que tienen que ver con el país, que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, y en este caso puntual, en instantes vamos a hablar de qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri. Para eso vamos a charlar un rato con el legislador Martín Ocampo. Ustedes ya saben estas idas y venidas con el tema del subte, 350, 610, algunos dicen que tiene que salir, los recursos de amparo que presentó Bodar, el gobierno nacional que dice una cosa, el gobierno de la ciudad que dice otra, y bueno, la discusión permanente, que pasa más allá, como lo decimos en muchos programas, de lo que quiere la gente o lo que le pasa al vecino común todos los días, pasa por cuestiones de política, y lamentablemente se mete todo en la misma bolsa e insistimos, la perjudicada es la gente, es el vecino común, el que necesita el hospital público, la escuela pública, el subte, el metrovías, el taxi o lo que sea dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y en el mientras tanto, Mauricio Macri sigue proyectándose a nivel nacional, sigue con un armado más que interesante, donde se sigue sumando gente que hace algunos meses atrás uno decía, con Macri es bastante complicado, es inexplicable. Sin embargo, están armando algo más que interesante como una propuesta política al futuro, que obviamente, en definitiva, el que va a tener que aceptarlo o no es el ciudadano que vota. Así que de alguna de estas cosas vamos a hablar con Martín Ocampo en un ratito. Una sola cosita antes de comenzar esta charla, tiene que ver con un área muy importante que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Allí el titular de esa área es el doctor Pedro Trota. El doctor Pedro Trota fue presidente del Colegio de Abogados de San Isidro durante mucho tiempo. Ahora, hay muchas irregularidades en esta área de la provincia de Buenos Aires que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, o sea, del ministro Casal. Un ministro que realmente, con todas las complicaciones que tiene, también tirarle la problemática que tiene en la Dirección de Personas Jurídicas es como sumarle más problemáticas, valga la redundancia, de las que tiene. Pero hay problemas, Mucha gente no tiene idea qué es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o cuál es el rol de personas jurídicas en los distintos ámbitos nacionales, provinciales o municipales o a través de la Jefatura de Gobierno de la ciudad. Es el que regula todas las entidades intermedias, clubes sociales, entidades de bomberos, sociedades de fomento, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que el doctor Trota va poco a su oficina en La Plata y hay muchas dificultades en muchas entidades intermedias. Sin ir más lejos, hay una que está atravesando una situación crítica muy grave. Son los bomberos voluntarios de Don Torcuato, en el partido de Tigre, donde ya el Consejo Deliberante de ese distrito ha iniciado algunas investigaciones y además ha pedido a través de un proyecto de comunicación que Persona Jurídica informe. Hoy esa institución está, entre comillas, siendo avalada por Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, por el doctor Trota en particular, y no toma las medidas que debe tomar. Se habla de malversación de fondos, se habla de incompatibilidad en los cargos, terribles irregularidades administrativas denunciadas por entes municipales, por vecinos comunes, por propios bomberos voluntarios de esa institución, reitero, en Don Torcuato, pero parece ser que Personas Jurídicas mira para el costado o saca resoluciones, doctor Trota, que tienen un manto de sospecha. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos, David? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, sí, muy bien. Bueno, recurso va, recurso viene, la gente sigue con preocupaciones, sabemos que desde el gobierno de la ciudad se están haciendo y se han hecho esfuerzos terribles por tratar de solucionar inconvenientes que son de todos los días, como es el tema del subte. Más allá de que si el vagoncito lo compró uno, lo compró otro, lo importante es que hoy funciona. Pero es tanta la discusión política que todos los días tienen que enfrentar problemas en el gobierno de la ciudad. Y yo creo que se acerca un año electoral, o estamos en un año electoral, y se ha agudizado mucho más el enfrentamiento político contra la gestión. Con la particularidad que tiene que
enfrentarse con la gestión es enfrentarse con políticas públicas que en definitiva van destinados a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Si yo te digo solamente que nosotros nos hicimos cargo del subte los primeros días de enero y ya debemos tener presentados, en materia de decisiones tomadas por el subte, no menos de 10 amparos, presentados todos por diputados de la oposición, me decís, bueno, estamos en un problema. Digo, están mucha gente, digo, desde los vagones de la línea A, que han presentado varios, hasta el tema de la tarifa, están judicializando todas las actividades que desarrolla la ciudad, en cualquiera de las áreas. En el subte se ha dado mucho más claro, pero también lo hicieron con el Metrobús, lo hicieron con el Parque Centenario, que ahora la gente puede ir al Parque Centenario y se da cuenta cómo quedó. Y bueno, hubo gente que quiso parar esas obras, que eran para mejorar el parque. Lo podés ver cuando nosotros decimos hay que llevar el distrito gubernamental al sur. ¿Qué estamos diciendo? Hay que desarrollar el sur de la ciudad. ¿Y qué mejor manera y qué mejor símbolo que desarrollar el sur de la ciudad? Que el jefe de gobierno se instale con sus oficinas en el sur de la ciudad, con todo su equipo. Y bueno, hay amparos presentados para evitar que el jefe de gobierno se traslade por diputados que se suponen que están para que el sur crezca también, ¿no? Porque todos tenemos la obligación de tomar este tipo de políticas. Bueno, hay un activismo judicial, debemos superar ya más de los de 1000 amparos presentados por legisladores de la oposición. Es una locura en lo que va de nuestra gestión. Me parece que hay que encauzar la política en los ámbitos en que la política se tiene que expresar. Los legisladores en la legislatura y dejar a la justicia que actúe como poder independiente, porque la justicia de la ciudad, los jueces de la ciudad los elige la legislatura. En la legislatura la mayoría es opositora. Entonces se eligen jueces a los que después se le va a pedir que se saque amparos a favor de los que lo eligen. Digo, no es lo mejor. Es medio raro. No es lo mejor. Y en términos de subte te diría, estamos en la complejidad que significa destrabar estos años de desinversión y de desidia que tenía la gestión en subterráneos, digamos. Venimos de 10 años de hacer muy poco, o decirte casi nada, con muy poco control sobre la concesionaria, pero muy poco control, con lo cual hay que revertir toda una situación de desinversión, con lo cual hay que poner mucha prioridad, por ejemplo, en el mantenimiento. No te digo el mantenimiento de mediano plazo, el mantenimiento regular, que normalmente las formaciones tienen que tener, bueno, en los últimos tiempos no se han hecho. Con lo cual hay que hacer el que correspondía para este periodo, pero también los anteriores. Hay que tener una fuerte inversión en eso y también hay que invertir en la infraestructura para que funcione más rápido, para que funcione mejor, para que estén más seguros y en la extensión de la red. Todo eso mientras los hacemos funcionar y tenemos que afrontar los gastos operativos, que actualmente la tarifa está subsidiada, digamos. Lo que ingresa por tarifa no alcanza para cubrir los gastos total del funcionamiento, ni te digo del mantenimiento ni de las obras de extensión. Por eso hemos diseñado un plan que permite conjugar distintas fuentes de ingresos que nos permitiría en el mediano plazo tener un subte de calidad a la altura de las mejores ciudades del mundo. ¿Va a salir 6 pesos con 10, como dijo María Eugenia Vidal? No es porque que... esto ha generado... Sí, pero es una... Pero... Dijo, ¿va a salir o tendría que salir? Claro. Porque acá, viste, cuando se conjuga mal, después se ni va a salir todo. Ni tendría que salir, sale. Hoy, si vos tomaste el subte, sale eso. Ahora, la diferencia entre lo que paga el usuario y lo que sale, se afronta con recursos del Tesoro. Hoy sale eso, digamos, no podemos esconder lo que valen las cosas. Lo que pasa es que, lógicamente, salir de la trama de subsidios que puso el Gobierno Nacional no va a ser de un día para el otro. Y hoy, actualmente, la tarifa tiene parte de subsidio por parte del Gobierno de la ciudad. Pero el costo de la operación del servicio es ese, no hay otro costo. Por eso cuando desde la oposición se plantean soluciones, se plantean casi soluciones mágicas. Las soluciones donde nadie lo paga no existe. Digamos, en el mundo hay un dicho en el mundo de la economía que dice que no hay cenas gratis, alguien las paga. Vos podés que no la pagues, por ahí vas a comer y no la pagás, pero alguien la pagó. Alguien la tiene que pagar. Bueno, lo mismo pasa con esto. Alguien la va a pagar, o se paga con impuestos, y por eso hay que buscar un mix de financiamiento que no permita tampoco de financiar otras áreas del Estado, porque vos entonces financiás todo el subte y no financiás la educación, la salud, el desarrollo social. Me parece que no, hay que buscar un equilibrio en todas estas cosas. Ahora, uno a veces se hace esta pregunta, ¿no? Hay ciudadanos que nacieron o militaron toda la vida en política y se prepararon para esto. Mauricio Macri, en realidad, viene de otro palo. Yo creo que por ahí se pensó que el gobernar era mucho más fácil, era distinto. Viendo a Mauricio Macri desde el otro lado, ¿a veces no pensás que tendría ganas de romper las puertas e irse a la casa? Porque la verdad,
se llame Macri, se llame García Pérez, como sea, gobernar con la presión que tiene el jefe de gobierno de la ciudad permanentemente, porque, a ver, eso hay una realidad objetiva. Yo creo que no se debe ni levantar de la cama que ya tiene quilombo. Todos los días tiene 2 o 3 quilombos. Sí, propio, sí. Extraño, pero todos los días tiene quilombo. Sí, ¿Cómo se hace para aguantar o sea, la verdad que es un muy buen planteo, porque vos sabés que, incluso lo hemos conversado, pues bueno, una fábrica, sos empresario, venía a una fábrica y si no me gusta el jefe de personal, a ver, acá la línea de producción hay que cambiarla, la indemnizamos, vas a hacer todo. Pero en el Estado no es igual. Claro, la visión de que se tiene, de que uno toma una decisión o tiene un modelo de gestión y ese modelo lo implementa directamente, es casi infantil. Ella no tiene esta visión de que, bueno, sabe que cada vez cosa que tiene que hacer tiene que luchar contra los intereses preestablecidos. Hay mucho conservadorismo en la ciudad, disfrazado de progresistas, pero conservadorismo, que no quieren cambios, que no quieren el Metrobús, que el Metrobús va a beneficiar a los que viajan en colectivo, a los que menos tienen, para que estén más tiempo en sus casas. Y en su gran mayoría los que no son de la ciudad de Buenos Aires también. Y muchos de los que no son. Entonces, todas estas cosas se ven claramente que hay una máquina de impedir y que hay que tratar de hacer tu plan de gestión y también evitar que los demás te traten de impedir tu gestión. Yo creo que Macri ha aprendido muy bien a hacerlo y me parece que no le hace nada bien en la política lo que están haciendo con la gestión en la ciudad, desde los sectores de la oposición, porque en definitiva la gente se da cuenta, porque el 66% de los votos que sacó Mauricio Macri es un resultado también de que la gente se da cuenta de que ha podido enfrentar la gestión, ha podido tener éxito en las cosas que quiso hacer, a pesar de que hay muchos que no quieren que haga y que tratan de poner palos en la rueda. Bueno, me parece que tienen que terminar. ¿Por qué no competimos en la política todos para ver cómo hacemos para hacer mejor cada una de las cosas, pero no para evitar que el otro las haga? ¿No? Me parece que ese sería el... Y nosotros en el PRO lo tenemos muy claro eso. Nosotros no somos, en donde toca hacer oposición, no somos un partido obstruccionista. Digamos, somos un partido para tratar de aportar a la gestión con nuestras ideas, con nuestra visión, pero no tratamos de ser un obstruccionismo que impida que se haga de todo. Porque el que gobierna y ganó las elecciones tiene derecho a gobernar y la oposición tiene que controlar que se hagan las cosas conforme a la ley, pero no puede impedir que el que ganó las elecciones gobierne. La última, Martín. ¿Qué avisorás en este año electoral, por cierto, y si la presión se va a ir incrementando a medida que pasen los meses? Y yo creo que sí, creo que la presión se va a ir incrementando. Yo aspiro, no obstante eso, a superar el problema de la gestión y a poder desde nuestro espacio político construir una propuesta política potente de cara a las elecciones. Para mí hay un tema que es importantísimo, cómo desarrollamos nuestra propuesta en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la alianza que se hizo con Gustavo Pose, bueno, los dos venimos del mismo partido, ¿no? Yo vengo del radicalismo, él también, le aporta mucho al espacio y le aporta el sentido de pluralidad en el encuentro para generar un espacio opositor. Digamos, porque nosotros venimos diciendo, queremos el encuentro con todos los sectores. Bueno, no solamente es lo que decimos, es lo que hacemos. Digo, ahora está Cariglino, que viene del PJ, Pose, que viene del radicalismo, bueno, mucha gente que viene desde Independientes, Melconian, todos juntos tratando de construir una propuesta política que sea un dique de contención al kirchnerismo, porque tiene poco apego al respeto institucional y va por todo, como dicen ellos, ¿no? Martín, un gusto, gracias. No, gracias a vos, Daniel. Ya seguimos en esto que es La Voz de Todos. Esperanos. Bueno, muy bien, señores, seguimos en La Voz de Todos. Es un gusto recibirlo a Jorge Tellerman. ¿Cómo estás, Jorge? Un gustazo, ¿eh? El mío, como siempre. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hoy un hombre que tiene muchísima tarea en la provincia de Buenos Aires, pero, a ver, Jorge, en realidad yo te convoqué hoy, en esta fecha tan especial, como un hombre de reflexión, de análisis. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Yo decía en programas anteriores de muchas veces, lamentablemente, la hipocresía de distintos sectores con el tema Bergoglio, que se dijeron barbaridades y ahora parece ser que es más que Jesucristo, y todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Te pido un análisis de todo esto. En principio, sobre esto último que decís, que comparto, por supuesto, pero también para ponerse en espíritu franciscano, doblemente franciscano, es mejor el exceso que el defecto, ¿no? Por supuesto que hay mucho...
cambio repentino, pero en fin. Lo importante es que rápidamente todos se adecuaron a algo que es una maravillosa novedad y noticia y acontecimiento para nosotros los argentinos. Y por más que sea un lugar común, porque estando de acuerdo con lo que vos comentabas al inicio, y me parece que es lo que comparte toda tu audiencia y gran parte del pueblo argentino, sigue habiendo un malestar y una angustia acerca de la enorme dificultad que tenemos de poder ponernos de acuerdo en cosas básicas, la dirigencia, la sociedad, sobre todo la dirigencia, que tienen la responsabilidad, porque para eso Dios la puso en el mundo, para seguir hablando de este término, y para eso uno eligió mujeres y hombres que tenemos vocación pública, y no me refiero solamente a la dirigencia política, de ponernos de acuerdo en cosas básicas que requiere, no es el lugar común de decir generemos consenso, sino algo que va más allá, al contrario, de cuánto yo estoy dispuesto a conceder, porque finalmente conducir un país, una provincia, una institución, requiere de reglas similares a las que uno tiene en su propia vida familiar o individual. ¿Cuántas veces en nombre del amor familiar, del amor a la amistad, del interés en mantener una sociedad comercial, uno sabe, y lo hace sin sentirse humillado por eso, sabe que concede algunas de sus ideas, convicciones, formas de pensar, porque sabe fehacientemente que hay un bien mayor que es el bien común. Y me parece que si hay algo que pone en evidencia nuevamente con el nombramiento de Francisco, es esa enorme potencialidad que tenemos individualmente nosotros como argentinas y argentinos, y las recurrentes dificultades en la construcción colectiva, ¿no? Una nación es una construcción que, para ser tal, requiere no uniformarnos a todos en una misma idea, sino, por más que parezca ingenuo, regocijarnos o deleitarnos en la diversidad, en la medida que aceptemos previamente, como uno nuevamente lo hace en sus formas de vida mucho más inmediatas, que aquel que piensa de otra manera, uno no tiene que partir de la base que seguramente lo hace desde el corazón y con la mejor de las intenciones. Dicho esto, no dudo que por supuesto existe conflicto. Gobernar o organizar un país es tomar decisiones es quedar bien con unos y no con otros. Pero me parece que lo que nos invita a esta nueva situación, nuevamente por eso es un gran acontecimiento, para Argentina, porque sin duda ya nos ha producido una conmoción tan grande que aún si, como bien sugeríamos en el inicio, hay algunos que hayan cambiado o algunas que hayan cambiado de opinión porque lo crean necesario y no sea de corazón, pero no importa. Es mejor con buenas intenciones, pero si aún es por otros motivos, empezar a encontrar anclas alrededor de las cuales podamos manifestar un acuerdo, aunque no veamos inmediatamente los beneficios, eso es bueno. Ahora, Jorge, la dirigencia, como también decías vos, en todos sus aspectos, políticas, sociales, culturales, empresariales, futboleras, religiosas, porque acá siempre, cuando se habla de la dirigencia, la culpa es toda de los políticos, claro. Pero hay otros dirigentes que son corresponsables de muchas de las cosas que nos pasan. ¿Algún día entenderán, por ejemplo, el mensaje que dio Francisco el otro día, cuando recibe a la presidenta y pone la otra mejilla? Por eso digo, yo estoy esperanzado porque finalmente, como se dice habitualmente, la historia no da pasos sino que da saltos, ¿no? La historia no se mueve en pasos lineales sino con saltos, y una sociedad, a veces por tragedias, como una guerra, o por buenos acontecimientos, como puede ser este, toma conciencia. Hoy vemos, más allá de la crisis que esté pasando, por ejemplo, económica que pasa Europa, después de la
seguramente peor guerra de la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial, y las exclusiones y las persecuciones y las matanzas, etcétera, etcétera, logra, después de ese golpe tan fuerte, una toma de conciencia el pueblo europeo de la locura de aniquilarse cada tantas décadas, y logra 6, 7 décadas de una sostenida prosperidad, paz y unión. Eso que uno podría decir cuando lo mira en retrospectiva, decir, ¿cuál fue el milagro que se obra? Fue por dolor. Nosotros, que es mucho menos lo que tenemos que hacer, porque finalmente es lo que vos comentás, son generar puntos de acuerdo, abrirse de corazón, entender que el otro, más allá de las diferencias, es lo más probable, salvo los extremos, ¿no? de aquellos que se imaginan una vida excluyendo al otro, pero la inmensa mayoría de una sociedad y donde la dirigencia quieren hacer prevalecer sus ideas, pero no necesariamente piensan que para que sus ideas existan hay que aniquilar las otras. Entonces, me parece que acontecimientos tan fuertes, de los que aún no hemos visto todo, yo creo que va a seguir, pasadas las semanas y los meses, va a seguir reverberando en todos nosotros el fenómeno Francisco, y esta invitación que sin duda la hace genuinamente. Hoy hay mucha gente que está descubriendo algo que quienes tuvimos la dicha y el honor de poder conocerlo de antes y poder haber trabajado con él, sabemos que es genuino, que se ha sido siempre así, un hombre en cualquiera de sus posiciones, realmente abierto al diálogo, pero abierto al diálogo con las diferencias, ¿no? Yo contaba hace poco en un programa, colega, cuando conversábamos acerca de la ley de educación sexual en la ciudad de Buenos Aires, que es un tema sin duda sensible para la Grey Católica y para otros sectores confesionales, y sin embargo la franqueza, la amplitud en ese momento arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cómo allanó las cosas como para que se puedan hacer las modificaciones y hoy se tenga una ley tan de vanguardia y que dejó contento a todos los sectores. ¿Ves? Ahí hay una demostración cómo se puede dialogar. El diálogo consiste en hasta donde yo estoy dispuesto a conceder, ¿no? Exacto. Así como uno concede con el amor en su pareja, en su matrimonio, con sus hijos, y bueno, también concede en una discusión cuando sabe que quiere hacer algo más. Así que a mí me parece que como finalmente las sociedades imitan lo malo, pero también lo bueno, esto es un acontecimiento tan fuerte. Por supuesto tenemos las mujeres y los hombres de todas esas dirigencias que nombras en las responsabilidades de hacernos cargo de eso, pero me parece que hay un viento de época que genera esto, que sin duda es propicio a... y me parece que ya ha habido estos días algunas muestras de eso, a entendernos más como semejantes, aceptar los desafíos que tenemos como problemas en una sociedad, desde, me parece bien cuando vos nombrás la dirigencia también, por ejemplo, la del deporte o la del fútbol en particular, que la violencia en el fútbol es un síntoma, no es un problema. Digo, que empezar a entender las cosas que nos duelen como síntomas de un problema más abarcador, cada uno asumir la parte de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad que nos toca en cada una de esas situaciones, y poder entendernos mejor para avanzar en cosas, ¿no? Jorge, vos que estás tan cerca de Daniel Scioli, del gobernador de Buenos Aires, ¿esto es lo que intenta Daniel Scioli permanentemente? ¿Esto, el diálogo, la sinceridad, el tratar de, bueno, de alguna manera de consensuar, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, cuando desde algunos sectores le dicen pegale una patada al tablero, rompe todo, y hablando en castellano básico, que se pudra todo? Pero me parece que su actitud no es solamente alguien que lo predica, sino lo practica, ¿no? Y necesitamos más nuestro país necesita más practicantes que predicadores. Todos siempre tenemos una idea y un dedito levantado para decir lo que hay que hacer, pero no sé si hay muchos que están dispuestos. Nuevamente, el caso Bergoglio no es alguien que dice que hay que tener una opción por los pobres, sino que practica la virtud y el amor y la cercanía con el que lo necesita. Me parece que en el caso de Daniel, en este diagnóstico del gobernador Daniel Scioli, en este diagnóstico que estábamos realizando, es claro y preciso de qué lado está. Nuevamente, no diciendo que hay que dialogar, sino dialogando. El punto tal, no solamente que están aquellos que dicen, bueno, sí, batí el tablero, sino aquellos que, nuevamente, y espero que hasta genuinamente reconsideren sus opiniones, que suelen irritarse por esa actitud. Si hay alguien que demuestra que
que es necesario y conveniente dialogar con todos, y no para cambiar de opinión, Obvio. sino para entenderse, para abrirse y para escuchar y para luego ponerse de acuerdo y por más que tengamos diferencias, tirar juntos del carro. Ese es Daniel Scioli. Por eso me parece que dirigentes como él, que tienen lugar de tanta visibilidad y responsabilidad como es gobernar la principal provincia argentina, la principal economía argentina, la principal zona de conflictos también de la Argentina como es la provincia de Buenos Aires, sus actitudes por algo lo quieren tanto, ¿no? Quien no lo conocemos, estamos cerca de él, lo verificamos día a día, pero y cuando lo vemos angustiarse porque no está la plata para, como pasó el año pasado, que tuvo que postergar unos días el pago del aguinaldo, o ahora con un reclamo de docente que por más genuino que uno considere, también duele que durante tanto se haya impedido a los chicos estar en clase, se haya perdido casi hasta ahora la mitad de los días lectivos, estar angustiado para ver cómo se consigue el dinero, dar lo mejor de sí, digo, pero y en ese camino, por supuesto, hablar, conversar con quienes se tienen diferencias. Hace pocos días, afortunadamente, se pudo cerrar todos los acuerdos salariales en la provincia de Buenos Aires, más allá bueno, que se cerró por decreto, pero no por consenso, pero sí con el resto de todos los trabajadores, con el 90% de los trabajadores del resto de la provincia de Buenos Aires, estatales, IOMA, etcétera, etcétera, gran parte de los médicos, se ha llegado a acuerdos, y si eso se logra, y obviamente había diferencias, porque es lógico que el dirigente sindical pida lo más siempre va a para su trabajador. Más. Y sin embargo, el hecho de que previamente, porque para eso se necesita generar condiciones de cercanía y diálogo, no para convencer al otro, sino para que cuando viene una situación de crisis, mi relación con el otro sea de confianza. Si vos y yo hablamos, por más que estemos en posiciones diferentes y defendamos situaciones diferentes, si hay un clima de confianza y de convivencia entre nosotros, cuando haya un problema, la sangre no va a llegar al río porque vamos a haber generado una situación en la que vos y yo sabemos que el otro actúa de buena fe. Por eso es el diálogo, por eso lo practica Daniel Scioli y por eso me parece tan importante esto que nos ha convocado siempre, antes el cardenal Bergoglio y hoy Papa Francisco. Ha sido un gusto, Jorge, como siempre. Gracias. Para mí. Señores, en 7 días nos reencontramos. Pásenla bien.